Vamos a la palabra del Señor en esta noche preciosa. Vamos a tratar de ser breves, sin por eso dejar de ser precisos también. Gloria al Señor. Capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Gloria al Señor. Capítulo 19, verso 17 en adelante. Gloria al Señor. Gloria al Señor. 19 del Apocalipsis, versículo 17 en adelante. Gloria al Señor. Leo para ustedes la palabra del Señor, sígale mentalmente. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Gloria al Señor. Tomen asiento, bendito el Señor para siempre. El libro del Apocalipsis, pues, es un libro muy popular en el sentido de que despierta la curiosidad. Lo hemos venido en estos ya 19 capítulos que venimos estudiando del libro, si bien no muy seguidamente, pero cada vez que el Señor nos lo permite estamos ahí avanzando en esto. Gloria al Señor. Y despierta también un poco de temor y de respeto, porque nos habla de cosas que han de venir. Y casi siempre, pues, lo que se anuncia en el libro del Apocalipsis, a más allá de las cosas hermosas que dice también, los principios donde se habla de victorias y de cosas maravillosas, pues también se nos habla de juicios, de castigos. Precisamente el capítulo 19, pues es un capítulo donde se mezclan las dos cosas, la gloria, y también se mezcla el sentido del juicio, del castigo, etcétera, etcétera. Comenzamos el capítulo 19 hablando, ya hace unas semanas atrás, hablando de esos 4 aleluyas que se van a cantar allí en el cielo. Y también en el estudio anterior del versículo 11 al 16, estuvimos viendo el retorno glorioso del Señor Jesucristo a la tierra. Y en este relato profético, para resumir un poquito lo que vimos en el anterior estudio del capítulo 19, Juan nos revela algunas cosas que tienen que ver específicamente con la personalidad maravillosa de nuestro Salvador y de su relación con nosotros. Esto tiene que quedar bien claro, que en la primera parte, cuando habla del retorno de Cristo, habla de Cristo, de su retorno maravilloso y de su relación con nosotros. Por eso allí se mencionan sus nombres y características, la descripción física, es decir, cómo lo está viendo Juan. Habla de unos ojos que tenía como llama de fuego, ojos que escudriñan, que lo ven todo. Una cabeza llena de diademas, que habla de su realeza indiscutible. También un nombre que el extraño no puede descifrar. Habla de sus ropas teñidas de sangre y hace mención del nombre que lo identifica delante de nosotros como pueblo suyo.
Esto es una descripción del Cristo de la gloria regresando a bendecir a su pueblo. Hoy nos vamos a seguir ocupando del regreso de Cristo en la parte que leíamos, pero no como lo vimos en el estudio anterior, donde se ve un Cristo glorioso, maravilloso, bondadoso, también cuidador de su pueblo, sino que esta vez presenta el retorno de Cristo, pero ya no en relación con la iglesia, en relación con el hombre pecador. Porque son dos formas de ver a Cristo. Nosotros lo vemos de una manera, el pecador lo ve de otra manera. Cuando venga Cristo, para nosotros va a venir de una manera, para el pecador va a venir de otra manera. Lo primero que a Juan se le presenta es un ángel que está de pie sobre el sol, con una invitación para cenar. Ese ángel manda una tarjeta de invitación y lo manda para un determinado segmento de la creación. A todos nos gustan las invitaciones y sobre todo si son invitaciones a comer sí que nos gustan más. ¿Sí? Nos invitan de pronto a realizar alguna labor física, estamos un poco ocupados, pero nos invitan a comer siempre, sacamos el tiempo. Es nuestra naturaleza, la comodidad, lo placentero, lo divertido, nos gusta. Entonces a todos nos gustan las invitaciones y si son a comer mucho más. Y aquí dice, vi un ángel que estaba en pie en el sol, verso 17, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Lo particular que tiene esta invitación es que no va dirigida a ningún ser humano, sino a un sector específico de los animales que corresponde a las aves, y tampoco no a todas las aves, sino a una clase de aves que conocemos como aves carroñeras. Suena fea la palabra, ¿verdad? Carroña es pudrición. Son aves carroñeras. ¿Qué es un carroñero? Al carroñero se le conoce también como necrófago, es decir, que saca su comida de la carroña de los cadáveres. Es un ave que consume cadáveres que no ha trabajado para cazarlos. Su función natural, porque tiene una función, porque Dios no creó nada por crearlo. Las aves de carroña, aunque uno las mire, son animales sucios y de hecho en el Antiguo Testamento eran animales inmundos. Sin embargo, cumplen una función, ayudan a limpiar el ecosistema. Imagínense, si no hubiese aves carroñeras, ¿cuántos animales mueren permanentemente en el mundo y están expuestos? Cuando uno va por las rutas, uno encuentra perros muertos, gatos muertos, zorrinos muertos en la carretera, y también ve los carroñeros que se están llevando a pedacitos lo que van dejando las ruedas de los autos. Si eso tuviese que pudrirse allí, la contaminación al medio ambiente pues sería bastante fuerte, pero estas aves ayudan en esa parte a limpiar un poco el ecosistema, a eliminar restos orgánicos y contribuir de alguna manera en el reciclaje de todas aquellas cosas que son dañinas para el medio ambiente. Muchas de esas aves usted las conoce, otras no. Yo le quiero mencionar algunas. El que se conoce como el buitre, el más común de todos. Otro que es el buitre negro. El alimoche, que es un águila, un tipo de buitre también que se da en el África. El quebrantahuesos también. El cóndor, el cuervo, el marabú, que es un ave que tiene como 1,50 de alta, es tan grande como un avestruz. Y algo sorprendente que a usted le puede parecer extraño, pero dentro del grupo de los carroñeros también figura la gaviota. Que la mire tan agradable, tan hermoso el animalito, allá en las costas, a veces se vuelan tan cerca de uno que uno le saca fotos, todo lo que usted quiera, pero también son carroñeros.
decir, las apariencias engañan. Gloria al Señor. Pero cuando se hace mención de esa invitación, pues también se deja ver que habrá mucho para comer en ese memorable día. Y por esa razón, las aves son las invitadas a la gran cena, en la que ese día Dios va a servir a todas las aves. Le va a dar la mayor cena que nunca en la historia las aves han podido recibir. La pregunta es una cena a la cual están invitadas las aves, y es una cena donde las aves invitadas son las aves carroñeras. ¿Qué será lo que se va a servir ese día? Cuando vamos a un restaurante, ¿qué es lo primero que hacemos? La carta, efectivamente. Pedimos la carta, sea a un mozo o a una mesera que esté allí. Pedimos la carta para saber cuál es el plato del día y también las especialidades que para ese día tiene el restaurante. Aquel día las aves no van a necesitar pedir carta. No van a tener que escoger, porque ya de antemano el Señor ya tiene preparada la cena. Verso 18. Para que comáis, le está diciendo a las aves, carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Para los que no han seguido o no conocen, no entienden esto, la Biblia dice que el Señor Jesucristo va a regresar. Cuando el Señor ascendió al cielo, que todos se quedaron mirando hacia arriba. Todavía lo veo. Y ya se va a esconder detrás de la nube. Y todos mirando hacia arriba. Y no se fijaron en dos seres celestiales que llegaron, se pusieron al lado de ellos y le dicen, varones, ¿por qué están ustedes mirando al cielo? No, que estamos viendo que se está yendo Jesús. Ese Jesús que habéis visto ir, así como le habéis visto ir, así mismo volverá. Pablo lo dice, que el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Y habla de algunos eventos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Después aquí en el Apocalipsis habla de su regreso final. Pero en ese regreso final, el Señor viene a cumplir algo que tiene que cumplir, y es sentenciar a los que han sido desobedientes a su palabra. Pero esto es bueno que se vaya repitiendo y se vaya recordando permanentemente, porque a veces estamos pensando solamente, qué lindo que el Señor Jesús viene y el Señor restaura su iglesia y el Señor establece su reino. Pero antes de que el Señor establezca su reino, antes de todo eso, van a pasar algunas cosas. Y una de las cosas que va a pasar es esta gran cena, donde va a haber carne de reyes, de capitanes, de fuertes, de débiles, de caballos, de jinetes, de libres, de esclavos, de pequeños y de grandes. Todos los seres humanos que, teniendo la oportunidad de buscar al Señor, de obedecerle, de cumplir su palabra, pero que nunca lo hicieron, van a tener que recibir al Señor en esa situación. El juicio de Dios va a caer, es el último de los juicios, va a caer sobre una humanidad rebelde, y en ese juicio no se van a distinguir posiciones o rangos humanos en ningún tipo. Hoy la raza humana está dividida en clases: clase alta, clase media alta, clase media, clase baja. Eso en cuanto
a las capacidades económicas. También se habla de los estudiados, de los que son académicos y de los ignorantes que a duras penas saben leer. Se habla de los ricos, poderosos, acomodados. Se habla de los pobres, porque estos son diferencias. Habla de los siervos y de los libres. Habla de los gobernantes y de los gobernados. Así se divide hoy el mundo, la raza humana. Pero es bueno recordar aquí que delante de Dios esas divisiones no sirven absolutamente para nada. No existen. Y cuando Él tenga que venir, Él nos tiene que medir a todos con el rasero de su justicia. ¿Sabe lo que es un rasero, no? Puede ser una pequeña tabla, se llena una vasija de cierto producto, hablemos de harina, que es lo más común, llena usted un bol, una vasija, una olla de harina, pero queda una cantidad así por encima. Entonces usted pasa el rasero, lo que se lleve la tablita, eso no queda dentro del balde. Entonces, ¿qué hace el rasero? Iguala. Y cuando venga el Señor nos igualará a todos. Por eso es que cuando uno comienza a pensar que uno es mejor que los demás, que soy más importante que aquel otro, que tengo más capacidades que aquel otro. Yo les he dicho a ustedes en alguna ocasión un letrero muy sabio que existe en la entrada del cementerio central en la ciudad donde yo nací. Desde que yo aprendí a leer siendo un niño, mi madre me llevaba, como es la costumbre de los religiosos, todos los lunes a visitar las almas, decía ella, vamos a visitar las almas, a visitar los cuerpos muertos allí, las almas ya no están ahí. Pero la gente cree eso. Vamos, mijo, a visitar las almas. Y yo me paraba frente, sabiendo ya leer, 10, 11 años de edad, me paraba frente y miraba el letrero que estaba en la portada del cementerio. Aquí terminan las vanidades del mundo. Que la muerte nos iguala a todos. Vaya a cualquier cementerio, pero aquí hay uno muy especial que es el de la Chacarita. Allí entierran políticos, artistas, grandes personalidades que se han destacado en la cultura, en el deporte y en otras áreas de la vida aquí en el país. Y usted va allá, encuentra los grandes personajes, los nombres. También encuentra allí gente humilde y sencilla. Aquel tuvo mucha plata, aquel otro fue un gran artista, un gran deportista, un insigne político, pero está al mismo nivel que el desposeído que metieron allá en ese hueco feo. Es igual, es igual. Por eso una de las cosas que uno tiene que aprender en la vida cristiana es esa: recordar que nadie es mejor que el otro. Y que si por la gracia del Señor tenemos la gran posibilidad de hacer algo diferente o hasta mejor, dale la gloria al Señor y decirle: gracias, Señor, porque no merecemos nada de esto. Mira, ocurre con nosotros los predicadores. Yo he visto, tristemente hay que reconocerlo, lo digo con mucha tristeza, predicadores que Dios los usa, porque no hay que negarlo, Dios los usa. Tienen capacidad, tienen gracia para transmitir el mensaje, tienen un léxico bien comprensible, pero a la vez bien bonito, bien rebuscado, saben hablar y saben expresarse, y a veces hay tremendos resultados. Y yo los he llegado a ver que se sienten como que son, dicen por ahí popularmente, se sienten que son la última Coca-Cola del desierto. Pero hermanos amados, eso es inútil y es absurdo, porque
lo grande y maravilloso aquí tiene que ser la gloria del Señor que se derrama. El juicio de Dios va a caer sobre una humanidad rebelde. Y ese juicio no va a distinguir rangos, posiciones, clases, capacidades ni posibilidades de nadie. Es bueno que recordemos aquí que delante de Dios esas diferencias no existen. Él nos mide a todos, ya lo dije, por el rasero de su justicia. Y delante de la presencia del Señor solo existen dos clases de personas: los pecadores y los arrepentidos. En alguno de los dos lugares usted está. O usted es un arrepentido que está en la iglesia, que ama al Señor y le sirve, o usted es un pecador que no se ha querido arrepentir. Qué duro, pastor, ¿verdad? Qué fuerte, dice. Es muy directo. Es que tenemos que ser claros. Porque no podemos decirle, bueno, usted todavía no es cristiano, pero siga así, que así está bien. No podemos, hermano. Si no es cristiano, está mal. No le vamos a decir, está obligado a ser creyente. No. Pero no vamos a dejar de decirle las cosas. Por eso es que hay mucha gente hoy que está engañada, porque lo mantienen en un ámbito gris, que no es ni blanco ni negro, es gris. Y sí, bueno, usted no es tan buen cristiano, pero usted está viniendo y Dios va a tomar en cuenta las cosas buenas que usted está haciendo. Y usted está bien que no es un consagrado, pero usted está tratando. Y no, si no se ha arrepentido, está mal. Si no se ha arrepentido, está mal. Y si se muere en ese momento, se pierde. Eso no podemos dejar de decirlo, porque le estaríamos mintiendo a la gente. Y a la gente no hay que mentirle, a la gente hay que decirle las cosas. A veces confundimos el tema de evangelizar. Como el misionero aquel hace ya más de 40 años que vino de Norteamérica, agarró un auto y se fue por la ruta Salta, se fue tirando folletos por todo el camino, desde el auto. Contaba el predicador que contaba ese testimonio y decía, y se fue todo el norte y regresó en su auto repartiendo folletos. Y vino exultante diciendo, estuve evangelizando todo el norte. Dice, y para colmo los folletos eran en inglés. Aleluya. Entonces a veces estamos hablando de evangelizar y creemos que evangelizar es decirle a una persona, Dios le bendiga. Evangelizar es decirle a la persona, venga a la iglesia que Cristo lo ama. Evangelizar, dicen, es decirle a la persona, si no se arrepiente se va al infierno. Ahí le está dando alguna información. Pero el concepto claro de evangelizar es hacerle hacerle ver a la persona, llegar a ese principio, hacerle ver que está en un punto en que tiene que elegir dos caminos. O sigue a Cristo o sigue el camino de su vida. Cuando llegamos hablándole a la persona a ese lugar, esa bifurcación de los caminos, usted lo que tiene que decirle es, ya le dije lo que tenía que hacer. Ahora usted decida si sigue su camino o sigue el camino del Señor. Cuando usted llegó a ese punto en el trato con las personas, usted evangelizó. Mientras tanto, usted informó solamente. Entonces, por eso uno tiene que ser claro también desde aquí y decir estas cosas. Estamos hablando la palabra del Señor, estamos hablando que Cristo viene a bendecir, que Cristo viene a reinar, que Cristo viene a dar recompensa a sus fieles, pero también que Cristo viene a castigar. Porque por todo este tiempo el Señor ha dado una oportunidad maravillosa a toda la humanidad. Entonces cuando Él regrese, Él va a galardonar a los suyos, a los que le siguieron, a los que son fieles, pero a los que no son fieles les va a castigar. Y para poder ser fiel hay que estar arrepentido de los pecados. Gloria al Señor. Ahora, estar arrepentido es descartar la posibilidad
de pecar. Descartar la posibilidad de hacer lo incorrecto y comenzar a vivir para el Señor. Pero en ese día, el Señor ya no viene a dar oportunidades, porque la oportunidad la hay ahora. Hoy el Señor está dando la oportunidad. En aquel día, el Señor va a venir a recordarle, como por ejemplo, cuando el apóstol Pedro dice que el Señor Jesús, en el tiempo en que su cuerpo estuvo en la tumba, en el Espíritu fue y visitó a las almas encarceladas. Los que en el tiempo de Noé no quisieron creerle a Noé. Y algunos han dicho que el Señor fue a ese lugar a darle una segunda oportunidad. No hay segunda oportunidad. El Señor fue allá simplemente a decirles, ustedes están aquí porque no le quisieron creer a la palabra que yo le di a Noé. No hay esperanza porque tuvieron la posibilidad, pero no la supieron aprovechar. Y oh, qué triste, hermanos, que en aquel día, cuando Cristo regrese, que es de lo que estamos hablando hoy, y comience a enjuiciar a los que no se quisieron arreglar con Él, van a decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me arrepentí? ¿En qué estaba pensando yo? Pero ya es demasiado tarde. El arrepentimiento es ahora. La Biblia nos habla, en el libro de Josué, que Dios le dijo a Josué, salgan. No, en Deuteronomio, perdón, Números. Vayan y conquisten. Pero los espías habían venido diciendo, no, el pueblo muy grande, son gigantes. Y entonces Dios se enojó con ellos y les dijo, está bien, no vayan. Pero ahora van a estar 40 años en el desierto. Entonces ahí sí se alistaron y fueron a la batalla. Queremos ir, vamos a obedecer. Ya no, les dijo el Señor. Tuvieron la oportunidad y la desaprovecharon. Y yo quiero decirle, hermanos, usted que predica en la calle, usted que habla, va tocando puertas para hablar del Evangelio. Usted que está repartiendo esos folletos para que la gente se lleve un mensaje. Usted le está brindando a la gente la oportunidad de que sean salvos. No podemos obligar a la gente a que se convierta a Cristo. No lo podemos hacer. Ellos tienen que tomar la decisión como un día la tomó usted y como un día la tomé yo. Pero hay algo que nosotros tenemos que seguir haciendo y es seguir diciéndole al mundo que Cristo puede venir esta noche y que hoy es un día de oportunidad que el Señor le está brindando. Ese día se va a servir la carne que el Señor le tiene preparada a todas las aves de carroña en ese día. Pero ¿de dónde? ¿De dónde va a salir esa carne? Siempre que alguien quiere cocinar, sea experto en culinaria o no lo sea, lo primero que tiene que hacer es, hoy, ¿qué voy a cocinar? ¿Y qué es lo que tengo que comprar? Como estamos hablando del regreso de Cristo a la tierra, entonces, pues tenemos que pensar, ¿qué va a preparar el Señor para ese regreso? Entonces, ¿cuáles son los productos que tiene que tener en la despensa? ¿Cuáles son los alimentos que tiene que comprar para preparar lo que tiene en mente? El cocinero o la cocinera, la señora, la dueña de casa, dice, ¿qué voy a hacer hoy de almuerzo? Y ya tiene que pensar, necesito el arroz, necesito las papas, necesito la carne. Y está preocupada por eso. Y si de pronto el presupuesto es bastante magro, dice, no sé si me alcance para hacer un buen almuerzo. Entonces está preocupado porque tiene que cocinar algo y tiene que conseguir. El Señor no tiene que ponerse a estudiar de qué se va a valer para servirse esa gran cena, porque ya hay otro que ha trabajado en eso. Por siglos y siglos
se ha venido preparando para esa gran cena. Y ese enemigo del Señor ha venido preparando el ternero para esa gran fiesta del Señor y la gran cena que se va a servir a las aves carroñeras. Estoy hablando de Satanás. Cada vez que un hogar se corrompe con el adulterio, se está consiguiendo alimento para esa cena. Se está proveyendo elementos para esa gran cena. Cada vez que una familia se degrada por el pecado, se está haciendo lo mismo. Todas las veces que los odios brotan en los corazones, siempre que usted ve asesinatos, todas las veces que se cometen robos, cuando alguien se incluye en las modernidades de la inmoralidad, siempre que nos llenemos de sentimientos negativos contra otras personas y miles de situaciones más, son los elementos suficientes para convertirnos a nosotros en carne para el juicio de Dios. No sé si me acabo de entender lo que acabo de decirle. El Señor no tiene que gastarse la mente pensando de qué carnes voy a conseguir para ese día. De eso se ocupa el diablo. Porque cada vez que alguien cae en la trampa, en las garras, en las mentiras del diablo, se está convirtiendo en carne para ese día. Cuando miente, cuando roba, cuando asesina, cuando fornica, cuando adultera, cuando calumnia, cuando hace cosas indebidas, indecorosas, cuando comete pecados, cualquier clase de pecado, se está convirtiendo en carne para ese día. Porque ese día puede ser que no esté tan tarde, no tarde tanto. Porque estamos hablando hoy nosotros aquí de algo como si fuera a ocurrir dentro de 100 años, pero eso puede pasar en cualquier momento. En cualquier instante esto puede pasar. Y cuando el Señor aparezca en el firmamento y el Señor le declare a los judíos que las heridas que les está mostrando en sus manos fueron causadas por el pueblo de Israel, allí también su ira brotará contra todos aquellos que tuvieron la oportunidad de creer, pero decidieron seguir en sus propios principios. Zacarías, el profeta, nos presenta una imagen muy hermosa. Dice que cuando venga el Señor, pose su pie sobre el monte de los olivos. El monte se va a partir en dos y lo van a ver a él con las manos heridas, llagadas. Y le van a preguntar, ¿y esas heridas de dónde son? Dice que el Señor le va a decir, con ellas fui herido en casa de mis hermanos. Es decir, ya desde el Antiguo Testamento ya estaba prefigurado, porque para los que no lo saben, Zacarías es un profeta del Antiguo Testamento. Ya desde antes de la venida de Cristo ya estaba prefigurado que Jesús iba a morir, que iba a ser crucificado y que sus heridas las iba a causar el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel le causó esas heridas no porque son un pueblo malo, sino por su ignorancia. Estaban esperando un Mesías diferente. El pueblo judío estuvo esperando un Mesías que montara en un caballo blanco y que dirigiera a los ejércitos de Israel a conquistar el mundo y convertir a Israel en el primer imperio mundial. Eso era el sueño de los israelitas en ese momento. Por eso cuando vino ese sencillo maestro enseñando las verdades del cielo y diciendo yo soy el Mesías, no le creyeron. Porque no era el Mesías que ellos esperaban. No le creyeron. Por eso, cuando el Señor aparezca, Él tiene que mostrar sus heridas. Para que le crean. Y el pueblo de Israel llore. Y el pueblo de Israel reconozca que no le dieron el valor que el Mesías necesitaba. O que esperaba que le dieran. Entonces, la provisión para servir el banquete, mire, está en el verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército.
La carne que se va a proveer en esos días, primeramente vendrá de los ejércitos que se van a reunir en ese lugar que se llama Megido, que existe ese valle, el valle de Megido, donde según la profecía se van a reunir los ejércitos del mundo para combatir contra el Señor Jesucristo en su regreso. Aquel día será el mayor y más grande día de victoria para el Señor, por supuesto, porque allí se van a reunir todos los ejércitos que en ese momento queden en la tierra, lo que quede, porque eso va a ser al final de la gran tribulación, y durante la gran tribulación van a haber diferentes cosas que irán reduciendo en número los miles y miles de millones de habitantes que hay sobre la tierra. Ahora mismo se calcula que en la tierra hay más de 7,000 millones de habitantes. Entonces, todo esto se va a ir disminuyendo durante la gran tribulación, y cuando llegue el retorno de Cristo todavía quedarán cientos y miles y millones de hombres que están bajo una fuerza militar y que estarán dispuestos a combatir al Señor Jesucristo en su regreso. Entonces, los versículos 20 y 21 son muy descriptivos, por eso yo quiero verlos segmento por segmento para su mejor comprensión. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho durante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Todo el aparato político que tendrá el gobierno mundial de aquel entonces será manejado por dos personajes, a los que la Biblia llama la bestia y el falso profeta. De estos hablamos en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Por 42 meses ellos serán amos y señores de lo que pasa en la tierra, hasta el momento en que el Señor Jesús haga su aparición en la tierra por segunda vez, que es lo que todos vamos a estar esperando que ocurra. Y vuelvo a recalcar sobre esto porque es bueno saberlo, bueno recalcarlo y saberlo los que no lo saben, que nosotros estamos esperando que Cristo levante su iglesia. Ya casi nadie cree esto, ¿sabe? Ya casi nadie lo cree. Y cuando hay hasta teólogos que dicen que eso fue una idea de los pentecostales, eso me dice que ahora sí está para venir. Porque ya nadie está creyendo. Ya son pocos los grupos denominacionales que creen la segunda venida del Señor. Entonces, esto es señal de que Cristo viene pronto. Es en este momento que el Señor, ya no como un rabino humilde y sencillo de Galilea, sino como el juez que viene a poner las cosas en orden, lo primero que hace es agarra el falso profeta y agarra al anticristo y los pone a la sombra. Ellos no van a quedar ahí en la batalla, ellos derechitos se van a ir vivos, se van a ir vivos al infierno, van a caer en toda su carnecita, van a caer al lago de fuego, porque no se merecen otra cosa sino eso. Es decir, el Señor ahora comienza el Señor a recuperar lo que aparentemente el diablo le ha venido ganando en cuanto a terreno en todo el tiempo que hemos estado hablando de este asunto del Apocalipsis. La descripción es bien clara, dice: fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego con azufre. Ya el Señor, repito, ya no viene como un rabino, sino como un juez. Pone a la sombra estos dos nefastos personajes por sus engaños y manipulación. Manipulación y engaño del que van a estar haciendo gala todo el tiempo que estén al frente del gobierno mundial. Porque, hermano, esto de un gobernante mundial, esto siempre ha existido. Siempre ha existido.
Eso cuando usted escuche la Unión de Mercado Común Europeo, que la Unión Europea de Naciones, que el Mercosur, que el NAFTA en Centroamérica, que el mercado andino, esa unidad de países simplemente para fortalecerse. Y eso se van a fortalecer por grupos. Y por lo menos va a haber 10 unidades de naciones que van a estar en todo el mundo y son los 10 reyes sobre los cuales va a gobernar la bestia. Entonces, como ellos van a estar gobernando la bestia del falso profeta, el Señor los va a agarrar y los va a tomar y los va personalmente a lanzar al lago de fuego que arden con azufre. Pero no solamente ellos como líderes tendrán su parte, sino también todos aquellos que por interés o por miedo o por conveniencia habrán de seguir los dictados anticristianos que tendrán para ellos el falso profeta y el anticristo. Por eso en el verso 20 dice: y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellos las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Estuvimos hablando de lo que fue la marca de la bestia, esa marca que hoy se puede reconocer y sin lugar a dudas a definir como el chip que ya se está colocando en muchas personas, que estarán identificando a las personas. Entonces, ahora se pone una gente un chip, no es gran cosa, es simplemente el ensayo. Hoy hay mucha gente que lleva un chip para identificación, algunos por cuestiones de salud, otros por cuestiones de seguridad, por si lo secuestran, tienen un chip insertado en algún sector de su cuerpo y entonces los van siguiendo por una radiofrecuencia. Ahora bien, si usted quiere se pone ese chip, si usted no quiere, no tiene necesidad. Pero en aquel entonces, cuando esto ocurra, usted sabe que será obligatorio si quieren comer. Porque el que no tenga ese chip, pues no podrá ni comprar ni vender. Algunos van a resistirse, pero vendrá la seducción, va a venir el engaño y van a ser engañados por las supuestas ventajas que el gobierno del anticristo va a brindar a todos aquellos que se pongan el chip. Todos ellos, para poder recibir eso voluntariamente, tendrán que renegar de Jesús. Tendrán que rechazar al Señor, tendrán que pisotear la sangre de Cristo y, como dice Hebreos, hacer afrenta al Espíritu de gracia, y eso será suficiente para considerarse ya separados del cuerpo de Cristo y dispuestos para una próxima condenación. Y los demás, dice el verso 21, sigo leyendo la palabra del Señor, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Lo primero que hace el Señor es tomar a esos líderes y ponerlos a buen recaudo. Luego Él personalmente, y seguramente como los vio Enoc y lo escribe en su libro, en sus memorias, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio. El Señor vendrá seguido de su pueblo, no para que su pueblo pelee, sino para que su pueblo redimido lo mire como Él toma venganza de la obra del enemigo sobre todo el trabajo que Él ha querido hacer con su pueblo. Porque Dios siempre ha querido hacer un trabajo en su pueblo. Dios ha querido hacer un trabajo aquí en la tierra. Pero hermanos, el diablo siempre ha hecho oposición. Y en esto yo quiero que nos detengamos un poquito. A veces uno dice que el Señor reprenda al diablo. Y a veces hay cosas que decimos, yo no me meto en eso porque yo no quiero ser usado por el diablo. Pero a veces siempre le damos lugar al diablo en alguna situación. Cuando uno dice estas cosas quizás hasta ofende. Pero yo no puedo pedir perdón por algo que es verdad. ¿Ve? Estamos diciendo que queremos ser un pueblo limpio, un pueblo que honre y glorifique el nombre del Señor. Sin embargo, si un cristiano miente, ya le está dando lugar al diablo. Si un cristiano aborrece a alguien, ya le está dando lugar al diablo. Si un cristiano hurta algo, le está dando lugar al diablo.
Entonces, se está convirtiendo en instrumento de Satanás. Y estamos viendo acá que cuando Cristo venga, viene a enjuiciar precisamente todas estas cosas. Todo engaño, toda mentira, toda trampa, todo fraude, todas aquellas cosas con las cuales Él no puede estar de acuerdo. Ahora, nuestra posición delante del Señor, ¿cuál es en este momento? Porque Cristo se va a encargar en aquel momento de perseguir a todos los que no aprovecharon la oportunidad de seguir al Señor cuando se les dé a conocer que aún tienen una oportunidad de creer. Porque le digo más, aún en medio de la gran tribulación, en medio de la persecución, en medio de los ataques del anticristo contra todos los cristianos que se van a quedar, porque se van a quedar muchos del arrebatamiento, contra todos los cristianos que se van a quedar y ahora sí van a creer, pues el Señor seguirá a través de esa gente y a través de 144,000 integrantes del pueblo de Israel, que serán los predicadores elegidos y ungidos que Dios tendrá para aquel entonces. Dios estará brindándole oportunidad a la gente, como se le está brindando hoy a través de cientos de miles de predicadores en todo el mundo, que desde los púlpitos, a través de la radio, en campañas evangelísticas, predicando en la calle al aire libre y en diferentes formas, hasta escribiendo, Dios le sigue brindando oportunidad a la gente. Sin embargo, todavía la gente no se quiere arrepentir. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ellos son libres de decirle no al Señor. Nosotros un día le dijimos al Señor sí. Pero si la gente le quiere decir al Señor no, el Señor no se va a arrodillar a rogarles. Decía una vez un predicador que a veces los evangelistas, como su llamado es, o su misión es, ganar almas para que se congreguen, hacen todo un drama en sus predicaciones. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Y entonces nadie levanta la mano, nadie dice yo quiero recibirlo. No hay nadie. El Señor está tocando a tu puerta. Ábrele, que el Señor está tocando. Es más, dicen, el Señor llora a tu puerta esperando que tú le abras. Dice, bueno, pasemos adelante para que no llore más. Poniendo a un Cristo débil, presentan a un Cristo débil, a un Cristo incapaz. Cristo no viene a llorarnos para que nos arrepintamos, somos nosotros los que tenemos que llorar de vergüenza ante la presencia del Señor, porque Él nos sigue dando oportunidades y a veces nosotros seguimos siendo obstinados, caprichosos. Bendito el Señor. Entonces, lo que está diciendo el Señor, hay una oportunidad. Lo importante de hoy es saber que todos estos eventos están en el futuro. Estamos hablando de juicio terrible, de que va a haber una carnicería. Ese día será una carnicería terrible. Pero eso está en el futuro. Puede ser un futuro un poco lejano, muy lejano, o puede ser en un futuro muy cercano, que eso esté por ocurrir. Entonces, todos estos eventos están en el futuro, pero la puerta está abierta en este momento. Es decir, si todas estas cosas están en un futuro lejano, pues el Señor te estará dando una oportunidad muy grande todavía. Pero si todos estos eventos comienzan a ocurrir en semanas próximas, en días próximos o hasta en próximas horas, ahí el asunto es que ya no habrá más oportunidad. Este capítulo nos deja ver el castigo que habrán de recibir a causa de sus pecados aquellos que no se habrán querido limpiar con la sangre del Cordero en aquellos momentos difíciles. Sin embargo, hoy vivimos momentos de tranquilidad. La iglesia todavía está aquí en la tierra. Y todos los eventos que se mencionan aquí en este libro no ocurren
pues están en el futuro. ¿Qué está diciendo el Señor con eso? ¿Qué nos dice el Señor hoy con eso? Que la oportunidad está abierta. Usted tiene una gran oportunidad, querido hermano, y es seguir hablando de Cristo. No callarse. Mire, yo le quiero decir que es importante la cantidad de llamadas que recibimos en la iglesia, los mensajes, a causa del evangelismo, del impacto evangelístico que se está causando, yendo a las plazas, yendo a las calles. Es algo maravilloso lo que se está haciendo. Ahora bien, eso no hay que pararlo, es la oportunidad que Dios le está dando. Mientras todavía no estén ocurriendo estos eventos apocalípticos, la iglesia tiene oportunidad en la tierra de seguir trabajando. Y mientras todavía no estén ocurriendo estos eventos apocalípticos, todos aquellos que están sin Cristo tienen la oportunidad de rendirse al Señor. Como ya hice mención, esto puede ocurrir esta noche o puede ocurrir en varios años. Y alguien dice, bueno, pues puede ser que esto dure varios años. Para favorecer su capricho y su obstinación, ojalá sea así. Pero ¿qué tal que sea esta noche? Por eso, esto es un llamado, es una voz de alerta para todos los que todavía no hacen parte de la iglesia. Usted que está viniendo, que viene permanentemente a los cultos, que escucha la palabra y dice, no, voy a tomarme un tiempito más. Voy a esperar un tiempito más y luego sí. Tómese el tiempo que quiera, si así lo piensa hacer. Pero recuerde que usted no es el dueño del tiempo. Este es el momento de decirle al Señor, Señor, quiero aprovechar este momento de oportunidad, este tiempo de oportunidad, quiero aprovecharlo y quiero rendirme a tu presencia, quiero rendir mi vida a tu presencia. Incline su rostro.